Hola a todos. En esta sesión vamos a ver la manera en cómo se determina el portafolio óptimo de Markowitz cuando se tienen N activos financieros. Primeramente, el enfoque de Markowitz fue publicado en un artículo en 1952 que se titulaba Portfolio Selection. En este artículo se explicaban que las preferencias de un inversionista tenían que ver con buscar el mayor rendimiento esperado de un activo financiero, al mismo tiempo de que se buscaba que tuviera la mínima variabilidad, es decir, una varianza muy pequeña. Para poder mostrar o generar este modelo, se parte de la relación que existe entre estos dos conceptos, tanto el rendimiento esperado como la varianza del rendimiento, y a través de esta representación es como se genera el modelo. Es importante mencionar que cuando se tiene un portafolio o una cartera de activos, se consideran más de un activo financiero. Por lo tanto, es importante hablar de que si se tiene una determinada cantidad para invertir, esa totalidad debe ser distribuida en los activos financieros que conformen este portafolio o esta cartera. Y el portafolio tal cual eficiente, de acuerdo con el modelo de Markowitz, es aquel que proviene de la minimización del riesgo al mismo tiempo de que se obtiene el máximo rendimiento posible. Esta aportación hizo que Markowitz en 1990 ganara el Premio Nobel de Economía por precisamente las aportaciones a la parte de la economía financiera. Los supuestos en los que está basado el modelo son tres: la hipótesis de los mercados eficientes o el cumplimiento de esta hipótesis. El 2 hace referencia a que los activos financieros que se consideren tienen que seguir una distribución normal. Y por último es que se puedan conocer el promedio, la varianza y las correlaciones de los rendimientos de esos activos financieros. Hay dos conceptos que son importantes para poder generar o comprender de una mejor manera el portafolio óptimo de Markowitz. Y bueno, el primero de ellos es el conjunto factible, que hace referencia a que si se tiene un portafolio con N activos financieros, la representación gráfica de estos dos conceptos, vamos a ver más adelante que es a través de una nube de puntos, es lo que se conoce como el conjunto factible. Son aquellos portafolios que se pueden generar con esos activos financieros o con la combinación de estos activos financieros. Bueno, para poder desarrollarlo es importante primero tener en cuenta unos conceptos que son base. Si se tiene un activo financiero y se tienen estos precios en dos diferentes periodos, el rendimiento está dado por esta expresión de aquí, y a partir de ella, si se tuviera entonces una muestra de t periodos de esos rendimientos, el rendimiento esperado está dado por el promedio de esos rendimientos. Y el riesgo se obtiene a través de la desviación estándar de esos mismos rendimientos, que está dado por esta expresión de aquí. Si se tuvieran, por ejemplo, N activos financieros y cada uno de ellos o en cada uno de ellos se decidiera invertir las proporciones de acá, desde W1 hasta WN, entonces es posible construir un portafolio que puede ser expresado de esta manera, un portafolio que contiene a esos activos financieros y se invierte de acuerdo con estas proporciones. Entonces se define este portafolio, o se puede representar a través de esta notación, un P negrita, en donde debe cumplirse que la suma de esas proporciones sea igual a 1. Es decir, se espera que se pueda invertir la totalidad de la cantidad de dinero que se tiene disponible. Una manera de representar los resultados o para poder llegar a esos resultados cuando se tienen N activos financieros es a través de matrices. Por ello es importante definir lo siguiente. W, vamos a definir a W como el vector de esta dimensión de las N proporciones. Se tienen N proporciones y está representado por esta W. Esa misma W, esta notación indica que es el vector transpuesto precisamente de esas proporciones, y es por eso que tiene esta dimensión de aquí. Ahora, este omega hace referencia a la matriz de varianzas covarianzas, que en este caso es una matriz de n por n.
Y esta notación de aquí, el R barra, es el vector de los n rendimientos, en este caso de los n rendimientos esperados, ¿sí? Y tiene una dimensión de n por 1. Por lo tanto, entonces el rendimiento esperado y el riesgo se van a determinar por medio de estas dos expresiones. Si nosotros representáramos un vector como los que aparecen aquí, con esas características, esas dimensiones, y los multiplicáramos, entonces obtendríamos directamente el rendimiento esperado, que al final es un solo resultado, y el riesgo, que es exactamente lo mismo. Entonces, una vez que se tienen ya los n activos financieros, habíamos mencionado, es posible combinarlos, asignarle diferentes proporciones a cada uno de ellos de la inversión que se tiene disponible, y una vez que se obtienen los rendimientos y los riesgos de cada uno de ellos, se puede hacer una combinación de diferentes portafolios, de tal forma que se pueda encontrar los conjuntos factible y eficiente. Este ejemplo que está aquí, se consideran 5 activos financieros en donde se ha determinado una serie de combinaciones, de asignaciones para cada uno de ellos, en donde se han creado 15,000 portafolios. Y lo que observamos es cada uno de estos puntos, si observamos esos puntitos, hacen referencia a uno de esos 15,000 portafolios, que muestran, al final es una nube de puntos, entonces tenemos de este lado el riesgo, de este lado el rendimiento esperado. Cada uno de esos puntos muestra una combinación de estos dos conceptos y entonces es por eso que se observa esta relación de aquí, ¿sí? ¿Qué es el conjunto factible? El conjunto factible es todo este espacio en donde se puede obtener una combinación o se muestra una combinación con esos 5 activos financieros y que, como mencionábamos, arroja una combinación del riesgo y el rendimiento esperado, ¿sí? Ahora, ¿qué es el conjunto eficiente? Dado que existe un portafolio que se denomina el óptimo y es el que se encuentra más cercano a cero en cuanto al riesgo, así es como se define el portafolio óptimo, entonces los portafolios que se ubiquen por encima, si nosotros pudiéramos trazar aquí todos los portafolios que se ubican en esta línea y solo consideramos que es posible esa línea de aquí, los de abajo tal vez no los tomáramos en cuenta, observaríamos cómo esta línea da precisamente el conjunto eficiente. ¿Y por qué se le llama así? Porque, por ejemplo, cualquier portafolio o combinación de los activos financieros que genere uno de estos portafolios va a tener un determinado rendimiento esperado con un determinado riesgo. Y cualquiera de los portafolios que se ubiquen debajo de él, por ejemplo, consideramos este que está aquí, ¿no? Abajo de él hay un número muy grande de portafolios por debajo de él y cada uno de ellos tiene el mismo riesgo. Si trazáramos una línea recta para acá, todos ellos tienen el mismo riesgo, sin embargo el que tiene el rendimiento más alto es el que se encuentra justo acá arriba, ¿sí? Por eso es que los portafolios que se ubican en esta línea conforman el conjunto eficiente. Esta parte que está aquí se debe a las combinaciones de pares entre activos financieros que generan una curva entre ellos. Más adelante vamos a ver ya específicamente cómo se obtienen en general este conjunto, del conjunto eficiente. Sin embargo, es importante mencionar que estos espacios de aquí se generan por las combinaciones de los pares de algunos activos financieros. Bueno, ¿cómo podemos hacer entonces para encontrar primeramente la frontera eficiente? Este es un caso en donde primero se va a permitir la venta en corto, es decir, se pueden obtener proporciones negativas, dado que cuando se adquiere un activo financiero, eso forma parte del patrimonio de quien lo adquiere, entonces se van a representar con signos positivos esos porcentajes, esas proporciones. En este caso sabemos que eso está representado por W.
Cuando se permite la venta en corto, dado que es un préstamo de acciones, entonces puede ser representado por un signo negativo, o sea, esa proporción va a aparecer de ese activo financiero como negativo, de tal forma que aquí es posible que se pueda llevar a cabo esta operación de la venta en corto. ¿Cómo se plantea el problema? Se desea minimizar la varianza que está dado por este producto, como anteriormente lo habíamos visto, y está sujeto primero a el rendimiento esperado que está dado por esta expresión y, como habíamos mencionado anteriormente, la suma de las proporciones tiene que dar 1 o el 100%, ¿sí? Aquí se representa a través de este nuevo vector, es un vector de esta dimensión, entonces al multiplicar ese vector por este vector que contiene las proporciones nos da como resultado una suma que tiene que ser el 100%. Bueno, la solución estaría dado a través de el problema de Lagrange. Ahí estaría tal cual la ecuación. Las condiciones de primer orden que provienen precisamente de las derivadas de esta ecuación. Y la manera en cómo se resuelve nos dice aquí, ¿no? Primero se tiene que considerar a la ecuación 1, que es la de aquí, y lo que se pretende pues es encontrar tal cual las combinaciones de las proporciones que nos pueden arrojar esta combinación del conjunto factible. Y entonces lo que se tiene, bueno, además del conjunto factible, más bien el conjunto eficiente. Entonces lo que se tiene es esta ecuación 1 que está aquí, se lleva a cabo una manipulación, se multiplican ambos lados por un medio, en este caso el de acá, ¿sí? Un medio de ambos lados de la ecuación, tanto de aquí como de este lado, y a partir de ahí, de estas dos ecuaciones, estos términos, este y este que está aquí, que no dependen del vector de las proporciones, se despejan de tal forma que al despejarse se puedan representar como este producto de matrices y este resultado que está aquí, y al momento de hacer el despeje de esta matriz que aparece aquí nos da como resultado esto de acá, ¿sí? Nosotros podríamos hacer la sustitución de cada uno de los vectores que tenemos, desarrollar esas matrices y entonces encontramos los resultados de este proceso de minimización. Ahora, nos va a quedar, dentro de estos resultados, nos va a quedar siempre este vector de aquí, ¿sí? Que representa el vector de los rendimientos esperados. Dado que ese vector es una variable exógena a la que se le tendrían que asignar valores y no se obtienen de acuerdo con este proceso de minimización, se requiere conocerlo. Entonces, si se le asignaran diferentes valores, es por eso que se podrían obtener las diferentes combinaciones. En este caso, lo que nos interesa es conocer las diferentes proporciones que se tendrían para este vector, de tal forma que lo podamos representar gráficamente, ¿sí? Si no se desea, o sea, si se desea encontrar primero la frontera eficiente, pero no se permite la venta en corto, entonces tendría que agregarse una tercera restricción y habría ya que utilizarse algún algoritmo, ¿no?, que pueda resolverlo, considerando el hecho de que no pueden ser negativos estos valores de las proporciones. Entonces el resultado sería algo muy parecido, solamente que ahora esas proporciones o esos pesos serían todos positivos. Este ejemplo que está aquí muestra los dos casos que acabamos de ver en donde se obtiene el conjunto eficiente o la frontera eficiente, y en este primer caso, en la línea azul, se permite la venta en corto, y esta que está aquí no se permite la venta en corto, ¿sí? Entonces estos serían los valores que observaríamos. Si nos damos cuenta, estos valores de aquí se encuentran por encima que la mayoría de los de acá, con excepción de un tramo, el de aquí, que tiene que ver con el rendimiento esperado, porque es posible tener valores negativos de las proporciones y por lo tanto se pueden invertir cantidades por encima de un porcentaje que no se observaría con estos,
Al final, la suma de las proporciones tiene que dar el 100%. Entonces, si algunos son negativos, por lo tanto, se podrían tener mayores porcentajes positivos en los que se invierte de forma positiva de esas proporciones, y por eso es que se pueden obtener mayores rendimientos esperados cuando se permite la venta en corto. Ahora, ¿cómo se obtiene el portafolio óptimo? Es un proceso muy similar a cuando obtuvimos el conjunto eficiente. El problema, ya tal cual como lo plantea Markowitz, está dado por este proceso de minimización. Nuevamente se permite la venta en corto, no hay una restricción que nos diga que las proporciones tienen que ser mayores o iguales a 0, y se plantearía nuevamente la ecuación de Lagrange. Estas serían las condiciones de primer orden, y entonces al hacer algunas manipulaciones de estas ecuaciones, que aquí se menciona la forma en cómo se haría nuevamente, se despejaría, se representaría de esta manera, entonces obtendríamos esta expresión nuevamente, que este W0 ya representa el vector de esas proporciones. Esas son las proporciones que estamos buscando, que son las que minimizan el riesgo del portafolio, ¿sí? Por lo tanto, si consideráramos ese resultado, este vector que está aquí, este W0, ya podríamos entonces encontrar los respectivos rendimiento esperado y el riesgo con esas proporciones, que como habíamos comentado está dado por este producto de las matrices, y de esa manera se podrían encontrar los valores del rendimiento y el riesgo cuando se tiene ya el portafolio óptimo de acuerdo con el modelo de Markowitz. Es importante mencionar, dado que dijimos que el conjunto eficiente se encuentra a partir del mínimo riesgo, entonces aquí nos comenta, ¿no? Los valores que debería tomar el vector de los rendimientos esperados deben estar por encima del rendimiento del portafolio de mínimo riesgo, porque el portafolio de mínimo riesgo sí da, como se planteó en el problema de optimización, da el mínimo riesgo, pero da el máximo rendimiento sujeto a ese mínimo riesgo. Entonces es posible poder encontrar portafolios con un mayor rendimiento esperado, y esos portafolios se van a ubicar por encima de ese portafolio, incluso abarcan toda esta parte del conjunto eficiente del que se mencionaba anteriormente, ¿sí? Cuando se planteara una situación en donde se evite se evite la venta en corto, entonces tendría que agregarse una nueva restricción, que es esta de aquí, y el problema está dado por este planteamiento, ¿sí? Al resolverlo, como lo hemos hecho anteriormente, encontramos los vectores, o el vector más bien, de las proporciones, tal que hacen que el portafolio encontrado sea el portafolio de mínimo riesgo. Estas son las referencias en las que está basado esta información, y esa es la forma en cómo se puede encontrar el portafolio óptimo de Markowitz.